representantes de qué? Linda pregunta esa, ¿no? Para el 2025, para fin del 2025. Muchas gracias por la visita. Lo más cerquita que puedas, Martín, del micrófono. Estamos en GON FM 89.7 y también pueden mandar preguntas, sugerencias, comentarios en el canal de YouTube, en el chat de Come Chingones Multimedios. ¿Cómo andan? Buen día. 3 mates, 3 personas, 3 varones en contra del encuentro de mujeres, de lo cual vamos a hablar todo esta media hora vamos a hablar de por qué no el encuentro de mujeres. No, de ninguna manera. ¿Cómo está? Buenos días. Buen día, ¿cómo estás, Martín? Bien, muy bien. Qué calmo, qué sereno. ¿Meditas temprano o algo? Estás como... Tenés como una calma de la cual... Como mate, sí, tengo ya un temple, por suerte, fantástico. El momento de la vida en donde me llegan pocas cosas, o sea, pocas balas me llegan de frente. Y eso que no soy muy de meditar, pero sí ya a esta altura tengo algunos recursos, viste, con los años de que me han dado cierta sabiduría de correrme de conflictos, como también entrar en conflictos, pero bien pensado. Siempre se dijo, ¿no? Elegir bien las batallas que uno va a tener en la vida, y eso es te diría, una muy buena condición en la vida. Eso pasa después de que se salta la chaveta así. Muchas veces has tenido una juventud y eso es madurar. De alguna manera saber elegir las batallas o elegir las que uno quiere y no estar en todas las que... Yo te diría que más bien es... Las que uno ve. Conocerse, reconocerse. No a todo el mundo le pasa lo mismo en la vida. Y lo que me ha pasado a mí es lo que yo también decidí. Y uno es lo que decidió en la vida. Y hoy decidí esto. Yo ya tuve mis batallas y creo que voy a tener más, ¿no? Vos dijiste recién, medio jugando con nosotros, ¿a quién representan? Es buena la pregunta, ¿no? Pero después te la respondo. Ahí la vamos a indagar sobre eso, básicamente. Marco Reina, que sí es mucho más claro, la representación de Pueblo Unido, Consejo Deliberante de Villa de las Rosas. Además, entre otras, un montón de cosas. Esa primera respuesta, ese primer reflejo es más fácil. Es más fácil, claro. En esta... Es más fácil. En estos días, en la urgencia de estos días. Lo que pensaba, bueno, muchas gracias por venir también. En este viernes, sé que es viernes de fiestas, de fin de años y todo. De hecho, tuviste que hacer una jornada así que a todos nos está pasando esto de que termina, pero termina pronto el año. ¿Usted no siente lo mismo? Como que hay una sensación de que está terminando todo, o a mí me pasó particularmente. De que han pasado como un montón de cosas este año y bueno, que termine, que no sabemos muy bien a dónde vamos, pero que termine. Y bueno, el año electoral hoy termina con el lunes post elecciones, de alguna manera. El año escolar termina con estas fiestas de las expresiones, con las últimas rendidas de los chicos. Pero claro, igual vos mirás el calendario ahí falta en el teléfono, claro, y falta un mes y pico. Pero yo veo que hablaba con amigos, amigas, compañeros, que a diferencia de otros años, por variables, sobre todo variables económicas, toda esta montaña rusa política a nivel nacional, sobre todo, que es un año en el que yo le envidio el temple a Martín. Es probable que yo tengo 44 años, Martín tiene 50, tengo 6 años de diferencia. Sí. Ya no se nota, en esta altura de nuestras vidas se nota menos. No, o sea, el desafío es llegar de manera ordenada al fin de año, ¿no? Con todos los frentes que cada quien elige, las batallas que cada quien elige dar, tenerlas más o menos ordenadas, ¿no? Me gustó. Che, ¿me ayudas a presentarla a Martín Fresneda? Que para los oyentes que recién se lo encuentran, una vez lo entrevistamos acá en la radio, tienen todo un recorrido, pero ¿me ayudas a presentarlo? ¿Cómo lo presentás vos, como compañero de ruta y todo? Y ex conductor de radio vos también. ¿Es qué? Ex conductor de radio vos también. Sí.
Lo presento, pero me corro de nuestro vínculo de amistad de 20 y pico de años. Martín es un militante político, militante de la vida, de la justicia social, que militó desde su condición de hijo de desaparecido, y luego de militante de la reconstrucción de un país que quedó en la ruina a finales de los 90, esa militancia de los derechos humanos que fue un faro para muchos otros que empezamos, muchos otros y otras que empezamos también a militar en esos momentos. Luego tuvo una vuelta de página hacia la militancia político-partidaria y a considerar que el Estado también era un lugar desde el cual se podía transformar la realidad de la gente. Y yo veo en esta, sigo en la presentación esta de Martínez, en estos 20 y pico de años, la condición que no ha perdido, y después de eso, militar en Hijos, de ser secretario de Derechos Humanos, de ser legislador, la condición que no ha perdido y que para mí es el gran valor es el de la militancia, el de considerarse un militante y estar a disposición y transpirando esas verdades, esas derrotas también. Pero bueno, un gran valor ese, el de la continuidad, la persistencia en la práctica de querer transformar las cosas. Muy bien, ya agrego lo técnico, abogado, ¿no? Abogado, ex secretario de Derechos Humanos de Nación, y entre otras cosas, en periodo 2012, 2013. 2012 al 2015. 2012-2015. Lo cual explica un poco también la época, ¿no? 2012-2015, secretario de Derechos Humanos, una de las banderas ahí. Para los que están conociéndolo o escuchándolo por primera vez en la radio, vecino de Villa de las Rosas. Martín, bueno, y ahora sí, bienvenidos. Y ahora sí, por el principio, si uno tendría que desarmar de arriba para abajo, de nación hacia lo local, ¿qué representa la bandera de los derechos humanos? ¿Qué representa el kirchnerismo, lo que fue el kirchnerismo periodo 2012-2015? ¿Qué representa a dónde iba ese país después del 54% del 2011? ¿Dónde estamos parados hoy de a dónde íbamos en 2011, en 2010, con la muerte de Néstor, 15 años después? ¿Dónde estamos parados ahora? ¿Cómo se explica? ¿Se explica, parado desde esa época, lo que está pasando hoy? ¿O fue todo un cisne negro que no sabemos muy bien a dónde va? ¿O hay alguna desencadenamiento histórico? Hay algo como una vuelta para otro lado. Bueno, antes que nada, gracias por la presentación y gracias, Marquito. Y también saludar al Encuentro de las Mujeres desde este humilde lugar en donde es parte, digamos, de las resistencias y de los espacios y encuentros que deben resignificar en un nuevo contexto como todo movimiento social. Las posiciones y las acciones a seguir adelante sin bajar la bandera de la lucha por la igualdad de los derechos, ¿no? Frente a esa pregunta, yo lo que observo es que el kirchnerismo fue un emergente que vino a dar respuesta a la derrota al neoliberalismo, que gobernó de alguna manera y que tuvo el último episodio el 19 y 20 de diciembre del 2001. El kirchnerismo como tal no se veía como una expresión de lo que a la postre fue la unificación del peronismo, en función de la construcción de un liderazgo. Sí. Ese liderazgo tuvo un contexto y se enmarcó dentro del liderazgo de Hugo Chávez, de Evo Morales, de Lula, de Lugo, de un contexto latinoamericano que también supo construir una expresión progresista desde, te diría, una posición de fortalecimiento regional, que también dio su gran batalla cultural,
como respuesta, te diría, elocuente, pero casi novedosa, y novedosa porque era como la primera vez que existía un enclave regional con gobiernos populares, nacionales y populares, que te planteaban una alternativa, UNASUR, ¿sí? Sí. Y esa UNASUR también con un liderazgo fuerte. Pero te estoy hablando en clave de la posibilidad de un BRICS local, o sea, con una perspectiva de respeto a la soberanía, pero también de utilización de la balanza de pago, de la balanza comercial, y también con una potencia. Y esa potencia también era unificación de la agenda. ¿Y cuál es la agenda? No le vamos a pagar la deuda al Fondo Monetario, no, le vamos a pagar y que se vayan. Entonces también ahí, ese fue el entorno en el cual nace esto que vos me planteás, un cisne negro. No hay cisne negro. Hay una visión política estratégica en donde te diría que hubo cierta adecuación a ese contexto. Y esa adecuación tuvo que ver con astucia. Y a partir de ahí, y en torno a esa inteligencia política económica de Néstor Kirchner y Cristina, en el contexto que acabo de decir, Lula, Chávez, Evo, etcétera, en un momento de un repliegue del neoliberalismo en Latinoamérica, es que se avanza. ¿Y se avanza con qué? Se avanza con una agenda de ampliación de derechos extraordinaria. Y ahí donde se inscriben los derechos humanos como, te diría, matriz filosófica de los gobiernos nacionales y populares. Y ahí se inscribe también la ampliación de los derechos de pueblos indígenas, se inscribe la ampliación de derechos de las mujeres, de derechos, etcétera, de las infancias, de una pauta de redistribución de la riqueza y un rol del Estado que hoy está en cuestionamiento y en crisis, ¿no? Sí, yo te mencionaba el cisne negro más pensando en Milei que pensando en el proceso del kirchnerismo, ¿no? Últimamente vengo escuchando, leyendo esto de los péndulos, en donde, bueno, si queremos un moderado tenemos que romper, tenemos que buscar al menos moderado de todos, que es un poco que los pueblos lo van buscando a eso y nos encontramos con este presidente. Pero, cuando vos me mencionás todo este proceso de emancipación, de soberanía, que ayer fue el Día de la Soberanía Nacional, incluso, del otro lado te responden, Cuca empobrecedor de mierda, anda la puta que te parió. Es como mucho, ¿no? La diferencia entre, bueno, vamos a tratar de explicar la complejidad de la realidad frente a lo más llano, chato y sencillo posible que una respuesta anda a cagar. Para un militante, ¿qué hace con eso? Porque la otra respuesta es, bueno, anda a cagar vos también, y ahí estamos. Hoy por hoy, ¿no? En la foto de este triunfo de los libertarios en 2025. ¿Sabés lo que pasa? Que si yo me pongo a debatir en función de la posverdad, en donde yo no puedo discutir ya ni con números, ni con derecho, ni con la prueba, porque no te van a creer en nada, entonces ahí también me puedo poner en boludo y decir, ok, nos vemos en la próxima y vemos quién gana, ¿no? Ahora, yo elijo, en todo caso, repensar y redefinir el idioma en el que estamos hablando para intentar que nos comuniquemos bien, ¿no? Entonces, yo me pregunto, Cuca empobrecedor, ponele, qué sé yo, calificame como quieras, yo soy peronista, yo me defino peronista, y pregunto, ¿por qué estuvo en el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner o del peronismo en ese momento para otorgar la jubilación de ama de casa? Es una buena pregunta. O la asignación universal por hijo. O también el discutido rol del Estado en cuanto a los subsidios y que hoy pagan tarifas tremendas. ¿Sí? Sí. A ver, muchas veces quienes tenemos acceso a la información, o tuvimos acceso a la educación, o tuvimos la posibilidad de quizá leer una boleta, una tarifa,
un conflicto y no nos pueden engañar porque de alguna manera vos leés cuáles son los puntos de las tarifas, vos leés cuál es el presupuesto nacional, vos leés y podés evaluar, estudiar y tener un pensamiento crítico en torno a cuáles son los aspectos en el cual quienes detentan el funcionamiento del Estado toman decisiones que no es para las grandes mayorías. Porque yo creo que la sociedad y gran parte de la sociedad, soy muy respetuoso de quienes han votado a Milei, yo no voy a entrar en la dinámica de la puteada, ¿sí? Porque quizás soy parte del mundo más analógico, soy parte del mundo más en el cual creo que la racionalidad va a volver, y que vamos a poder sentarnos a debatir, porque en definitiva yo pienso que no dejan de ser neoliberales en el funcionamiento del Estado, y el neoliberalismo no distribuye los recursos del Estado, no los distribuye. Va a dejar al desamparo a la sociedad que se la arreglan como puedan. Y gran parte de la sociedad, de esos que me pueden estar puteando por cuca, todavía tienen la expectativa de que el Estado les resuelva un montón de problemas. Y eso no va a ocurrir. El Estado neoliberal se desentiende de los problemas de la sociedad y deja, en términos 10.000 comillas, la libertad que lo resuelva solo. Entonces, ¿cómo explicamos, ¿sí?, en términos llanos, en un idioma llano, ¿sí?, por qué es importante el Estado al momento de fijar las tarifas, y por qué las tarifas de luz, las tarifas de gas, sí, del agua, públicos, de los servicios públicos? Y no me voy a meter en que esos son derechos económicos, sociales y culturales que están en el pacto, no me voy a meter con eso, me voy a meter con que pensemos muy bien, y yo les repregunto a ellos si hay alguien que tienen. ¿Existe como derecho para ellos, los que me tratarían de cuca, el derecho económico, social y cultural a tener una tarifa de agua, de gas, de luz, razonable, equilibrada, posible? ¿O lo debe fijar directamente el mercado en función de la oferta y la demanda? Es una pregunta importante porque en función de eso vamos a tener que tener un Estado para que garantice los derechos económicos, sociales y culturales, o para que no los garantice y los dejemos en manos del mercado. Yo me quedo con la pregunta de cómo restablecemos el diálogo con quienes realizan esas acusaciones. Sí, que es del mío presidente, ¿no? Digo, estamos hablando de ahí para redes sociales y todo, cómo se van anulando los discursos. Sí, pero estoy pensando en las 1087. 1084, 87. 1084, sí. 1085 personas que votaron eso acá en Villa de las Rosas. ¿Cómo restablecemos el diálogo con esas personas? Cristina Kirchner, no sé si antes o después de la elección, a propósito de esa interna difícil de digerir. Con Axel. Claro, con Axel. Difícil de digerir porque es una interna que cuesta. No, a mí personalmente no me alarma, pero es que cuesta, digamos, ¿no? Y dijo que no se trataba de tener razones, sino de ganar elecciones. Claro, una elección. Le podemos, ampliado sería, nos interesa construir un proyecto de país, no tener razón. Y el día después pasó el día después de que ganó el presidente, el día después de esta intermedia, hubo una serie de reacciones de este lado, de este lado del país. Y ahí sí te reconozco ahí la templanza, también producto de lo que hemos ido trabajando, es de no enojarse. O sea, no es desde el enojo que vamos a dar vuelta la situación, el pensamiento, los razonamientos lógicos de quienes lo han votado. Y yo me considero peronista, pero no creo que se dé vuelta, que podamos interpelar ese razonamiento lógico
debatiendo desde esos lugares, sino sí creo que desde una agenda. Y si esa agenda te incluye hoy y tiene posibilidad de incluirte mañana. Yo creo, como Martín, que el neoliberalismo no tiene ninguna posibilidad ni voluntad política de incluir esa agenda. La agenda de los jubilados y las jubiladas, la agenda de los discapacitados, la agenda de los trabajadores informales, la agenda de los campesinos y las campesinas, la agenda de los medios, como no tiene. Da la sensación de que si el modelo es vamos a optimizar la ganancia, como si fuera el mercado, el mismo Estado fuera el mercado, todo eso que nombras son gastos. No es optimizar ganancias, sino que es gasto, a menos de que en algún momento eso sea político. Llevado más al ámbito de la provincia, Natalia de la Sota representa eso, porque bueno, ustedes acompañaron a la candidatura de Natalia de la Sota. Representa en esta de lo que representa, ¿no? Hoy por hoy estas ideas. ¿Cómo me explica Natalia de la Sota? ¿Es como un puente entre todos los lugares posibles? Entre Carro, Esteves, Schiaretti, Llora, entre todos los peronismos. ¿Funciona como puente? ¿Cómo me lo explican que haya surgido y que haya surgido con estos 8 o 9 puntos, pero al mismo tiempo enfrentándose medio a nivel estructural con todo el mundo? ¿Y por qué ustedes la acompañaron? Bueno, la pregunta inicial es a quién representan. Tiene una... A las ideas estas, está claro. No, está bien, pero estamos en esa crisis de ubicarnos nosotros en esa pregunta. Che, ¿a quién representamos? ¿A quién representan nuestras ideas? Martín, yo y muchas otras personas, dirigentes, que tenemos aspiraciones de representar una idea, un proyecto, hablo en primera persona, haciéndome las preguntas y los oficios necesarios para que esa representación después tenga correlato con compañeros, compañeras que vamos construyendo y pensando en lo mismo. Y Natalia de la Sota me parece que fue una ventana, una puerta que se abrió en el marco de estos debates. ¿Cuáles son las oportunidades? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Y qué es lo que no va a ocurrir en el marco de este proyecto de país? Y en lo provincial, me parece que Natalia de la Sota se ubicó en un lugar por fuera del oficialismo cordobés, que desde que asumió Milei le votó todo lo que pudo. Después ellos darán los motivos, no nosotros. Y se ubicó también por fuera de una herramienta que era el kirchnerismo provincial, que efectivamente está atravesando desde hace un tiempo ya una crisis de esa representación, porque en nombre de las banderas de la justicia social, de la ampliación de derechos, y acá en Córdoba no pudo... Se empieza a quedar viejo. Claro, viejo, y no tiene su correlato en la cantidad de votantes, digamos. Martín, la última nota, y ahí así continuamos con la pregunta esta. En la última nota decía, bueno, estoy medio afuera de la política partidaria, sigo con mis convicciones, con mis ideas, pero no la estoy militando en ninguna causa. Y ahora se te vio militando en esta causa. ¿Volviste así como de un retorno? ¿Hubo un llamado de algún tipo espiritual así o algo a volver a decir, bueno, vamos por acá? Fueron como 2 años que yo me alejé, después que fue la elección, yo fui candidato 2023, cuando perdimos las elecciones, ahí sí yo entré en una introspección de repensar, y esos casi 2 años me llevaron a quizá mirarme un poco de afuera, a mí mismo, y al espacio en Córdoba que representaba el kirchnerismo, y yo ahí en ese espacio, y mirarnos también un poco críticamente, ¿viste? Y que desde ahí, desde ese lugar, viene la decisión de correrme de ese espacio, de correrme de ese lugar. Lo expresé públicamente, podría no haberlo hecho, sí, pero me lo expresé públicamente, cosa que implicó un
una reacción propia de estos tiempos, que se utiliza la agresividad como una herramienta política y que no solamente un patrimonio de la derecha. Y lo vi con sorpresa, pero también lo vi como que en ese enojo de las decisiones políticas, cuando si no estuviéramos en un momento de transición, cuando si no hubiéramos perdido las elecciones, cuando si no tuviéramos que los dirigentes, o los que creemos ser dirigentes, o que queremos ser dirigentes, leer la realidad del electorado. Entonces ahí estaba yo debatiéndome, yo venía hablando con Natalia, con una decisión de correrme, y venía hablando con Natalia hace un rato. Y esta decisión de crear este espacio tuvo mucho que ver también con el comportamiento y las decisiones que tomaron desde el espacio, llamarle, de la casa de ella y de la casa mía, ¿no? Que los cual veníamos conversando, veníamos hablando, y tuvo mucho que ver la decisión de que juegue Juan Schiaretti encabezando la lista y que no la llamen, y la decisión de que no nos consulten a nadie porque Pablo Carro volvió a ser candidato, como si no hubiera pasado nada. Claro, como los dejaron guachos los dos, o sea, en el sentido, palabra rara, pero... Yo te diría, sin espacio para discusión, para discutir la política. Claro. Y ya muchos años. Si vos querés, hay muchos que, vuelvo a repetir, con respeto lo digo, es más fácil la puteada que escuchar los argumentos de por qué se toman decisiones. A Natalia le pasó exactamente lo mismo que a mí, La consideran de todo. Traidora lo menos que puede. Pero en realidad, lo que hemos gestado, porque yo me siento parte de la gestación de este espacio, es un espacio nuevo de militancia, un espacio que tiene mucho que ver con los errores que se cometieron, tiene mucho que ver con las decisiones que hay que tomar ahora, y por sobre todas las cosas tiene mucho que ver con la construcción de la política, dialogando en estos nuevos tiempos, con una agenda en torno al rol del Estado, ¿sí?, que la sostenemos, y otra que hay que resignificarla. Vos preguntás, ¿y qué tiene que ver ese Martín que se había alejado? Tiene mucho que ver, porque yo pude ver un poco de afuera, ¿sí?, este idioma, el cual el kirchnerista clásico le habla a la gente, y la gente se hace como que entiende y no te quiere entender. No es que no entiendan, no te quieren escuchar, no te quieren entender. Entonces hay dos alternativas: o te corres y te vas a tu casa, o empezás a pensar con humildad qué está pasando, porque uno no puede hablar de justicia social cuando vos te dirigís a una minoría. Vos tenés que, de alguna manera, si te creés peronista, justicialista, y creés en la justicia social, tenés que construir un diálogo muy amplio. Y también escuchar a la gente. Entonces yo decidí eso, escuchar incluso hasta los que nos putean. También con una clara decisión de no ocupar ningún cargo público de representatividad más que la política. Ningún cargo de legislador, ningún cargo en el Poder Ejecutivo, ni en ningún lado. Soy abogado y estoy bien como abogado. Eso también tiene mucho que ver con los errores que creo que se han cometido y se viene cometiendo desde hace muchos años, de disputar la política en función de disputar los lugares de poder. Entonces, ahí, para entender un poco la dinámica de tu casa, ¿no?, en esto que mencionaba la metáfora de la casa, ¿cómo se dan o cómo no se dan esas conversaciones? ¿Se espera un día de, bueno, nos sentemos a ver qué hacemos con las listas? Internamente, digo, a lo que nos puedan contar, lo que nos puedan contar los dos, de esto, ¿cómo es que se construye esa orgánica cuando venís de tantos años de tener una orgánica? Entiendo de que cada vez como barajar y dar de nuevo, ¿o no? O es, bueno, vamos con el envión, bueno, ya está Pablo, que siga Pablo, y ya, y no se discute. O hay una instancia en el medio en donde hay, aunque sea un grupo de WhatsApp, algo, pensá que ya no, totalmente en blanco eso, ¿no? ¿Cómo se da esa conversación o no conversación? ¿Hay un día en donde dice, bueno, pará, me tenía que haber llamado aunque sea hoy? O deja de sonar el teléfono. ¿Cómo funciona esa construcción? Se den una dinámica en el cual llega un momento que entra en crisis esa dinámica. Ajá.
Y cuando entra en crisis, querés sostener lo viejo, o sea, querés sostener estructura, querés sostener liderazgo, y mirás para atrás y tenés... Cada vez son menos. Cada vez menos. Ves los resultados electorales y lo que tenés que hacer es dar un paso al costado y decir, che, bueno, estoy desgastado. ¿Hubo una instancia de autocrítica después de los resultados de 2023 en Córdoba? Mirá, ¿Se juntaron a comer un asado y a putearse? Sí, exacto. Yo participé de una reunión y se los manifesté la necesidad. Muchos que dicen, no, que este se fue de golpe. No, eso no es verdad. Yo apenas terminaron la elección, puedo decir en la Casa del Negro, y que me esté escuchando, yo estuve ahí, estuvo Pablo, estuvimos ahí, discutimos y se los dije, así no podemos seguir. O cambiamos y abrimos y algunos damos un paso al costado. Básicamente, Gaby, Carro y yo teníamos que dar un paso al costado. Y que emerjan nuevos referentes y dirigentes que puedan expresar los nuevos tiempos. Pero no pasó eso. No pasó. No pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Por una cuestión de ego? ¿Por una cuestión política? Yo calculo que pasa por una cuestión, sin hablar de personalismo, no quiero hablar en particular, creo que tiene que ver con una dinámica y la construcción de la política y sectorial de cómo está el kirchnerismo y a qué estructuras responden de Buenos Aires, cosa al cual yo en un momento lo suscribí por mucho tiempo y hoy decido que no, porque me parece que la política hay que construirla desde Córdoba hacia Buenos Aires y no desde Buenos Aires hacia Córdoba. Y esto es muy sencillo. Es muy sencillo. Y otros compañeros responden una dinámica de orgas nacionales, llámale CTA, llámale Cámpora, llámale lo que sea. Yo, en ese sentido, creo que y no tiene que ver con una cuestión de lealtad a Cristina, guarda, porque yo a Cristina la sigo respetando, a Axel también y todo, pero sí he tomado una decisión con muchos compañeros míos de empezar a pensar la política desde otro lugar, ¿sí? Y ese otro lugar tiene que ver con el idioma en el cual le hablamos, desde dónde construimos la política. Por eso ahora soy parte de Defendamos Córdoba y tributaremos a un proyecto nacional, pero en la medida que tengamos una silla en una mesa para discutir la política. No por una cuestión de seguidismo o lo que sea, ¿viste? Ahí en ese punto, cuando por momentos me da la sensación de que le hablan a los propios, como explicándole a los propios qué es lo que pasó, y entonces queda todo el resto de la conversación queda afuera, todo el resto de nosotros, todo el resto de los vecinos, todo el resto quedamos afuera de la conversación porque no lo terminamos de entender a estas explicaciones, ¿no? Y me da la sensación de que esa es la manera en que se resolvió este año, ¿no? Como Pablo hablándole a los propios, diciéndole, che, bueno, vamos a hacer un bloque duro. Y Natalia de la Sota por otro lado diciendo, bueno, no, pará, vamos a ver cómo hacemos para hablarle a más gente. Yo hacía la pregunta, pero... No sé si era una pregunta igual. Yo no... Le escucho a Martín, yo no he participado de esas instancias provinciales, nacionales. Nosotros desde el 2023 estaba muy abocado a la cuestión local. Sí, yo formo parte del espacio. ¿Del espacio del fresnedismo? ¿Existe el fresnedismo en Tras la Sierra? No. ¿Todavía no? No. Pero sí de un espacio de debate. Ni lo va a existir. Ni lo va a existir. Existe el reinismo. Pero bueno, pero sí hay un espacio en el que charlamos. Sí. Y con compañeros en otros lugares también de la provincia, otras organizaciones. Yo mientras escuchaba, digo, todas las agrupaciones políticas, y yo creo que lo vimos ahora en esta elección, ¿sabe? Los obtusos y las obtusas están dentro de los libertarios, en la Libertad Avanza, están dentro de lo nacional y popular acá en la provincia. Decime si el debate ahí de la lista 3 con el radicalismo no tenía también una... No representamos a nada, dijo un Mestre abanico claro de obtuso diciendo a quién representamos. Fue a terapia y hizo una autocrítica brutal en vivo. Yo, mira, a la única que escuché hacer una autocrítica en la campaña electoral y después a la única que vi después de varias elecciones que hemos militado, volver luego de una campaña es a Natalia de la Sota.
Sí, volvió el otro día acá a San Sí, José. volvió el otro día a San José. Yo la escuché hacer, digo, en el marco de... A ver, si vos no te sentís interpelado en relación a quién representás, qué espacio o qué esperanzas ponés ahí sobre la mesa, si no te sentís interpelado por eso, en este contexto de crisis, digamos, de la política, de achicamiento de la política, me parece que quedás medio girando, pedaleando ahí al vacío. Y yo le escuché a Natalia de la Sota decir, yo voté en su momento, siendo legisladora, la ley jubilatoria acá en la provincia, fue un error político, eso lo digo porque ella lo dijo públicamente, fue un error político, me fue muy difícil, es muy difícil, desobedecer, correrse, cuando sos parte de una estructura tan hegemónica en la provincia como Unión por Córdoba, Hacemos por Córdoba, sí, todas las chapas que ha tenido. Y me parece que pone un mojón en relación a cómo intentamos, cómo pretendemos representar una idea, un proyecto, y cómo pretendemos, quienes queremos dedicarnos, tenemos aspiraciones de representar, cómo hacemos política. Me parece que esa autocrítica también que hace Martín ha sido muy valiosa. Chao, nosotros tenemos que dar un paso al costado, dejemos de estar jugando la payana por los cargos. Sin hacer de la autocrítica un argumento, ¿no? Porque si no también, bueno, hay un momento donde decimos, bueno, ya está, la autocrítica, pero es cierto de que no está, o cuando aparecen algunos haciendo como un análisis más crítico de lo que hacen, es que quedan como muy solos en ese relato. Entonces son los únicos que están haciendo autocrítica, suena mucho más que dentro de todo el mundo, de todo el universo de dirigentes no haciendo nada. Mira, en esto que yo te voy a decir una cosa. Yo nunca utilizo la palabra autocrítica. Ajá. Lo dijo él. Yo no hago autocrítica de mí mismo. Yo reviso las decisiones políticas que hemos tomado en los nuevos contextos. Si yo tuve alguna actitud o alguna decisión política desacertada, sí, siempre fue de buena fe. Ahora, la crítica es una crítica a un movimiento, porque yo no hice nada individual. Claro. Hay un nosotros, o sea, hicimos en todo caso. Yo lo que creo que realmente la sociedad está pensando distinta y nosotros seguimos pensando en un registro que se distancia y no interpreta los nuevos tiempos. Y esto viene pasando en el 2014. O sea, esta dinámica precipitada, te diría, por las redes sociales post-pandemia, hace que nosotros estemos hablando en un idioma y la gente lo está viendo por otro lado. Entonces, acá sí hay un quiebre que muchas veces, en el cual todo es discutible, porque yo me preguntaba, y me sigo preguntando, ¿a quién representan? Yo hoy no tengo ninguna intención de representar a nadie, ¿eh? Yo tengo intención de ser parte de un proyecto político y ser un militante más, pero no tengo ínfulas ni me creo hoy en condiciones de representar a nadie. Sí me creo en condiciones de ser parte de quienes piensan esta nueva sociedad, de qué tomamos del pasado, de lo viejo, qué es lo que tenemos que crear en función de lo nuevo, qué es lo que opinan aquellos puteadores cuando vos lo sacás de la puteada y lo pones a debatir muy en concreto las decisiones políticas. ¿Vamos a seguir siendo demócratas? ¿Vamos a seguir aceptando el pensamiento de aquel que se está corriendo un poco? ¿O vamos a seguir juzgando ideológicamente en función de las expectativas que ponemos en los otros? Estoy diciendo esto con toda franqueza porque realmente creo que hoy, por ejemplo, estar con Natalia de la Sota es el lugar más arriesgado que podemos asumir en la política, porque estamos justamente yendo a una unidad con alguien que no piensa exactamente como nosotros. Entonces, vos preguntabas, ¿Natalia representa todo eso que vos estás diciendo? No, no necesariamente.
Y ahí es donde me parece que hay una clave de cómo pensamos la política y cómo le exigimos al dirigente con quien vos te vas a sentar para construir la política. La gente está podrida que los dirigentes se peleen por pautas ideológicas. Sí me parece que los dirigentes se tienen que unir para encontrar soluciones prácticas a la gente. Y esas soluciones prácticas tienen que llegar, ¿sí?, de personas que tengan humildad. Humildad para construir la política, humildad para sentarse con el que piensa distinto, humildad para decir me equivoqué, humildad para reconocer en el otro la virtud. Y en ese sentido sí me parece que hay que repensarlo. Repensar y también provocar la discusión y los espacios para que ese electorado que se enoja porque un Marco Reina acompaña un proyecto de Tofo, ¿y por qué no? Porque lo que nos tiene que unir es poner en la mesa de nuevo las pautas democráticas. No las pautas que nos dividen un Tofo, un Marco Reina o un Javier Oviedo o quien sea. Pongamos en la mesa, ¿saben por qué? Porque lo que está sucediendo es que avanzó una derecha que se va a llevar todos los valores de los cuales incluso el Tofo, Javier Oviedo, Marco Reina van a estar de acuerdo. Está bien, pero en ese sentido yo sí tengo aspiraciones de representar, pero yo y muchos otros y otras, digamos, quienes hacemos política, yo entiendo lo que vos decís, pero asumo que, en todo caso, intentar representar esas contradicciones, ¿no? Y intentar representar ese pensamiento que se va construyendo y un espacio en el que no sea un debate ideológico, sino un debate de agenda en lo local. Bueno, cómo podemos construir algunas alternativas para el pueblo, más allá de la filiación política de cada quien. Claro. Yo tengo esa aspiración, no es una aspiración personal, es una aspiración personal, es una aspiración también. ¿Va a ser candidato a intendente? ¿Va a ser candidato a intendente? Sí, claro. Ah, muy bien, muy bien. Ahí va. Y bueno, y ahí nos metemos, porque toda la intro anterior con respecto a si le hablamos al pueblo, le hablamos a los propios, cuáles son los propios, cuál es el pueblo, iba para esto y para redondear un poco, porque se nos extendió un montón y el riesgo de estas conversaciones es que terminen siendo aburridas, como cualquier cosa de la política también, de irnos y que nuestros tonos, nuestras maneras nos entusiasmen solo a nosotros, algo que a la política también me parece a mí lo que estaba diciendo Martín es lo que le estaba pasando. Pero a nivel local, bien local, ¿no? ¿Se puede traducir esto mismo que estamos charlando a Villa de las Rosas? Bien local, porque es la representación que vos tenés como en el Consejo Deliberante. Este puente, este lugar de, bueno, vamos a los valores democráticos, vamos a conversar, vamos a buscar mejores argumentos, vamos a ver cuál es el rol del Estado, y con eso vamos a construir poder político en un gobierno municipal que le pasa medio lo mismo que al gobierno provincial, ¿no? Está grande ya, pasó la mayoría de edad en términos de gestión, y hay un montón de cosas buenas, un montón de cosas malas, pero hay un balance ahí hecho y deberían ustedes como dirigentes nuevos proponer como algún otro salto cuántico, ya que estamos en Las Rosas, algún otro salto evolutivo en qué somos como pueblo, ¿no? Ahí. ¿Se puede traducir Natalia de la Sota a una figura local? Que sos vos, esa figura local, es Tofo Domínguez, Yo Ricardo ahí Domínguez. sí realmente creo que, más allá de que la pregunta va a ser intendente, ¿no? Pero me parece que... Ya lo dijiste. Sí, además, no, ponelo como en este título, momento la ponelo como CM título. está diciendo, Pero, escribiéndolo. a ver, no me saco el lazo, pero son proyectos y agenda. Cuando digo agenda es, che, Año y ¿nos medio, parece... 16 meses, menos. Che, ¿no les parece que La Rosa debería hacer algo en relación, o sea, a los residuos, al manejo de la basura? A los domos. O sea, somos bueno, los domos, pero digo, ahí vos podés hacer la lista de de varios temas. Nosotros presentamos hace una semana ahí en el Consejo una adhesión a la Ley Provincial de Residuos Sólidos Urbanos. ¿Pero por qué? Porque La Rosa debe ser el único municipio que no separa la basura, que no se pone al hombro una campaña
para achicar un poco la basura que se lleva al vertedero de la 148. Y yo no creo que sea una decisión política del gobierno municipal de no hacerlo. Me parece que sí hay un desgaste propio de la gestión, de la edad de los funcionarios, que hace que sea más difícil permear cuestiones que son parte de la agenda, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes de acá de nuestro pueblo. Y no estoy hablando en abstracto, estoy hablando de colectivos de jóvenes que han estado yendo por las escuelas haciendo esas propuestas. Nos hemos juntado y demás. Entonces, tenemos esto. ¿Quién representa esto? Bueno, veamos, nosotros queremos representar esta propuesta, queremos llevar adelante esta propuesta, tenemos el resorte del Consejo, pero la propuesta esta tiene que poder ser política de Estado, municipal. Entonces, si logramos eso, y lo vamos a charlar con Daniel, lo vamos a charlar con Javier, lo vamos a charlar con quien sea. Son dos formas distintas de hacer política en esto de, bueno, defiendo ideales frente a, no sé, Carrefour, o una discusión, o frente a un abogado de los milicos, en tu caso, Martín, ¿no? En donde vos tenés claro, bueno, esta es la raya, estos son los propios, estas son mis ideas, esto es lo que defiendo, a lo local, en donde con el vecino, en el fondo, uno sabe que piensa más o menos lo mismo, o sea, que tiene como objetivos más o menos lo mismo, que es más difícil hacer una raya y decir, estos son los propios, estos son los otros. ¿Se hace política distinto en esos dos lugares en donde vos empujás por intereses y acá en donde tenés que acordar para convivir? Porque estamos al lado, pues nos queremos, jugamos al fútbol juntos y qué sé yo, y al mismo tiempo estamos debatiendo política. ¿Son dos maneras distintas de hacer política o hay algo que se junta ahí en las maneras de hacer política? ¿O hacer política es todo lo mismo? Depende de quién exprese la agenda y desde dónde. No es lo mismo construir una agenda de derechos humanos o de derechos sociales desde las organizaciones sociales que construirla desde un partido político, una fuerza política municipal. La agenda es lo mismo. ¿Cómo la vas a implementar a la agenda? Por cierto que es muy distinto estar en Las Rosas que en Córdoba Capital o en Provincia de Buenos Aires o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Claramente, porque tenés un diálogo de cercanía o un diálogo de una distancia en la cual tácticamente te tenés que, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si no va y corta la 9 de julio, no te escucha nadie. Claro. Y acá es muy difícil porque tenés una hegemonía en los municipios en donde las protestas sociales no vendrían a ser una clave, te diría, para que te escuchen mucho. Creo que acá la exigencia es que tengas ideas, es que tengas mucha voluntad de salir a caminar y hablar con la gente, es que tengas una capacidad de representar y sintetizar, te diría, este enclave, este conflicto entre llegados y criollos y un proceso de transición que viven los pueblos entre turistas y productivos, entre gente de otros lugares y los de acá, entre qué modelo de Estado querés, entre qué querés representar. Entonces, a mí me da la impresión que sí corres el riesgo de que sean dos escenarios absolutamente distintos. Pero no lo son. La realidad es que no lo son. La realidad es que muchas veces construís la agenda en función de los grandes medios de comunicación o construís la agenda en función del cotidiano de la gente. Vos recién dijiste una gran verdad. La gran verdad es que la gente se aburre de escucharnos en esta cadencia, en esta lógica de explicar la política, porque nosotros no vamos a explicar la política desde el TikTok, porque eso es lo que está dañando a la gente. La política es como que de alguna manera en la escuela te expliquen a partir del TikTok, ¿sí? o de esta velocidad de pasar en Instagram. No, hay un momento que tenés que detenerte y escuchar. Detenerte y escuchar, reflexionar y pensar. Por más que vengan tiempos de pensamiento líquido, por más que vengan tiempos en los cuales nos inviten a que la velocidad en la toma de decisión sea extraordinaria, yo me detengo, pienso, evalúo y voy a tratar de seguir que la gente
se tome ese tiempo. En la medida que tengo un micrófono, ¿sí?, y alguien que me escuche, voy a tratar de que la velocidad sea distinta, para pensar, para reflexionar, porque si nosotros entramos en esa dinámica, acuérdense lo que les digo, esa dinámica va a excluir a miles y miles de las decisiones políticas. Va a romper la clave más importante, que es la participación democrática. Entonces, ahí es donde yo me paro para decir, en Villa Las Rosas sí, claro que hay que construir una alternativa. Y una alternativa que no venga directamente a confrontar con el pasado, una alternativa que venga a repensar cuáles son las cosas buenas que se hicieron, cuáles son las cosas que faltan hacer. Porque esta lógica de lo opuesto es una lógica que realmente para mí nos lleva a lugares sin salida. A confrontación, confrontación, confrontación. Y ¿saben qué? Milei es un tipo que construye la política en función de la confrontación y el conflicto. Y en el conflicto se maneja mucho mejor que todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos respetuosos. Claro. Porque somos racionales. Entonces guarda, la política hay que construirla ahí, porque el vecino de Villa Las Rosas es un vecino racional. Es un vecino que es buena gente, es un vecino que quiere que vayan y tomen mate. No es un vecino que quiere que le hablen por las redes, ¿eh? Tal cual. 10:30 de la mañana, un montón. Muchísimas gracias a los dos. Marco, ¿no se te quedó algo en la cabeza? No, muchísimo. Quedan un montón de pendientes quedan, pero bueno, ya quedamos media hora tarde con el doctor Despuy también, así que ahora enseguida vamos a salir con él. A Daniel, Le vamos a salir. En un rato viene el otro concejal de la oposición para preguntar. Hablamos sobre el geriátrico, una demanda del geriátrico. Está bien, pero hacele algunas preguntas de este tipo. O sea, para... ¿Qué pregunta? ¿Querés quedarte, ¿querés quedarte y preguntarle vos? No. Porque es una pregunta que nos hacemos quienes militamos en lugares como La Rosa y no en La Matanza o en Ciudad de Córdoba, que ¿es suma o no suma poner el debate de lo provincial, de lo nacional, cuando en un pueblo chico? O sea, claro. con el vecino que vota otra cosa, que piensa otra cosa, pero que tiene necesidades muy similares a las tuyas, esperanzas muy parecidas. Le pregunto eso ahora cuando venga. O sea, ¿vale el debate de lo nacional? Yo creo juntos, que sí, lo nacional, lo provincial. ¿Vale? Sí, obviamente que vale. Pero ¿de qué manera lo pone en juego? A nivel táctica podrían hacer como una interna y van todos juntos. Un gran frente. Hay que convocar a Matías Fernández también. Claro, Matías, sí, ¿no? Sin duda. Hacen una interna ahí, el que gana y el resto acompaña. Pero digo, este resultado de... No es mala. Casi que 3/3, ¿no? 3/3. Acá en La Rosa. 3/3. Natalia Carro por un lado, Milei por otro lado y el gobierno Provincias Unidas por otro lado. 3/3. El peronismo tiene 2/3. El peronismo tiene 2/3. Acá en La Rosa. Bueno, sí, igual el peronismo oficialista, no sé si andan muy abanderado en la idea del peronismo. Genéricamente, y después eso es muy difícil que se traduzca en lo local tal cual, en una elección municipal. Yo nunca escuché a un dirigente municipal decir soy peronista, a los locales, actuales, ¿no? Parece que casi todos son radicales. Eso no ayuda. Claro. Muchas gracias. Gracias a vos. Saludos. Nosotros vamos a un pequeño corte publicitario. Enseguidita volvemos ya mismo. Volvemos porque nos hemos quedado con un montón. Le agradecemos mucho la visita.